Queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto, los patrocinadores y toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en donaciones. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben en redes sociales, que están permanentemente pendientes, que nos comentan, que nos cuentan. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos en este momento. A toda esta gente tan bacana, que nos está botando tan buena onda, que nos está impulsando a seguir adelante y a seguirles contando historias. Muchas gracias. Buenas, les había anunciado que hoy nos íbamos para Islandia, íbamos a coger el avión de las 3 de la tarde para llegar 3 horas después a las 3 de la tarde de Islandia, habiendo salido de Helsinki para empezar este viaje maravilloso en nuestro mundo más vikingo. Pero resulta que pasó una cosa esta semana, por la cual vamos a hablar de esto esta semana, y la semana entrante continuamos nuestro viaje a Islandia y terminamos nuestro viaje a toda la península escandinava, y es que murió Kino. Y entonces el público, o sea, toda nuestra audiencia, nuestra comunidad nos estuvo pidiendo que habláramos de Kino. Y fuera de que la comunidad me pide que hable de Kino, es que yo he querido a Kino toda la vida, ¿ve? Él representa América Latina, él representa para nosotros una idea del mundo, y quisimos rendirle un homenaje, digamos, hacer una pausa en nuestros relatos de viaje para rendirle un homenaje a Joaquín Lavado Kino. Y vamos a hablar de él porque de los elementos que articulan la identidad de América Latina, digamos así como Rubén Blades, como Eduardo Galeano, como Mario Benedetti, está Kino. Sí, él es digamos como una parte fundamental de nosotros. Todos nosotros hemos crecido con Mafalda y las nuevas generaciones alcanzaron a conocerla, y viene de un país, en la Argentina, donde la tradición de viñetas, de historietas y de cómics es enorme. Acordémonos que de allá es Roberto Fontana Rosa y son todos los grandes escritores de cómics como Muñoz y Sampaio. Hay una gran cantidad de gente, Tony D'Artagnan, que se publicaban allá. Entonces es una cultura de historieta la que existe en la Argentina, y dentro de la cultura de historieta hay una cultura del humor, y dentro de la cultura del humor hay un hombre único que es Kino, y que va a reflejar a través de sus personajes todo lo que es, digamos, la situación de la clase media, que al hacerlo también en Argentina termina retratando toda América Latina. O sea, ese, digamos, el efecto mágico que tiene la coincidencia histórica profunda de nuestra patria grande, que es América Latina, es que al definir específicamente la historia de una sociedad, se universaliza y nos describe a todos. Y los argentinos en eso son realmente maestros. Han sido capaces de captarnos de una manera increíble. Se va la primera. En 1932 nace en Mendoza Joaquín Salvador Lavado Kino, que le llamaron Kino para que se diferenciara de su tío, que era Joaquín. Entonces él rápidamente se va a quedar huérfano de madre y de padre, y se va para Buenos Aires,
y empieza a meterse a trabajar en los semanarios de humor y empieza a colaborar con diferentes publicaciones en una primera etapa que es como del 55 al 59 y después él va empezando a recopilar lo que va a ser Mafalda, que se va a empezar a publicar en el 63, después de que él se case con esta mujer que va a ser Alicia Colombo. Y resulta que originalmente cuenta la leyenda que Mafalda era algo que le habían pedido como para una historia de lavadoras, y después como que no le salió ese contrato y él dijo, voy a tomar este personaje y lo voy a convertir en un personaje mío y lo voy a convertir en un personaje maravilloso. Entonces pasa que Mafalda es el primer personaje globalizado, porque en el año 63, cuando él empieza, Mafalda tiene un personaje que se llama El Mundo. Y el mundo para ella es una globalidad. En esa época el mundo no estaba globalizado de ninguna manera. O sea, esa perspectiva de que teníamos un relato planetario que hoy podría sonar normal, porque ya llevábamos bastante tiempo viviendo una era de la globalización y es normal para nosotros oír noticias de Noruega, como de Bielorrusia, como de Líbano, como de Islandia. Eso ocurre, pero en esa época no ocurría. En esa época estábamos encerrados en nuestro cuarto y en nuestra casa grande, y ese vínculo de Mafalda frente al mundo es una cosa increíble. Además ya tenía un sentido ecológico, porque cuando el planeta estaba terriblemente asfixiado, porque cuando el planeta tenía todas las guerras, por donde sangraba el planeta, lo acostaba, le tomaba la temperatura, le ponía oxígeno, trataba de cuidar al planeta. Mafalda es de las primeras que va a cuidar al planeta y nos va a decir, en aquella época sangraba por Indochina, porque era la guerra del Vietnam y estaba sangrando, era uno de los puntos más álgidos. Hoy día sangra por Siria, está sangrando por Nagorno-Karabaj, hoy día sangra por el Medio Oriente. Y en esa época también sangraba por el Medio Oriente, pero hoy eso se ha vuelto endémico. Entonces, ese mismo mundo con el que Mafalda se relaciona como un amigo de ella, como un personaje global, va a ser una de las características más particulares. Mafalda se levanta para ver cómo amaneció el mundo ese día. Mafalda es una niña, pero es una niña bastante adulta. Es una niña súper crítica, que de pronto va y le dice a la mamá cuando la ve haciendo oficio todo el día y la ve lavando, la ve barriendo, la ve todo, le dice, mamá, si vivieras, ¿qué harías? Y entonces, pues es así de brutal, ¿no? Ella permanentemente está cuestionando la realidad. Un día que estaban hablando del país y del gobierno y de las cosas que les aqueja en la política argentina, que es tan accidentada. No es que nosotros tengamos ninguna autoridad para decirlo, no, pero la política de Argentina es accidentada, ¿sí? Y la economía de la Argentina es cíclicamente crítica. Cada rato se enfrentan a grandes cataclismos económicos, lo que hace que la condición de la clase media en Argentina sea particularmente frágil, sin que en América Latina esté mejor en ninguna parte. Sí, pero en Argentina es una cosa que siempre está en peligro porque puede venir cualquier barbaridad y quedar ellos así como sin pensiones o con una baja fundamental del valor de la moneda. O sea, las crisis son más fuertes, más hondas, más profundas y más de montaña rusa, más de picos en la economía argentina, más notorias y con espacios de tiempo más cortos. Y eso Mafalda lo señala en esa permanente miedo a la precariedad de la clase media que expresa el papá de Mafalda, que tiene un carrito, que siempre tiene deudas, que de noche no puede dormir porque debe todo. Entonces un día estaban en una quejadera de esas y Mafalda estaba cenando y de pronto le dice a la mamá, ¿me puedes dar un poquito más de guiso sociológico, por favor? Entonces, Mafalda tiene una manera de ver el mundo que es tan particular, de la manera tan especial como ella ve las cosas, ¿no? Mafalda, no le vayas a abrir la puerta a nadie, y sí es la felicidad. Entonces, ella siempre tiene una cosa absolutamente ingeniosa, es brutal, es crítica. La vez que se acerca al papá y le lleva una butaca, un vaso de agua, le lleva de todo y le dice, papá, ¿qué es la filosofía? Sabiendo que lo que le va a preguntar va a estar más allá de de todo lo que él se puede imaginar.
ella les hace caer en cuenta de lo patético de su existencia, permanentemente con todos esos rasgos de humor de Mafalda, y ella es el personaje central y tiene una serie de amigos. Y va a tener un hermanito. Una de las historias con su hermanito Guille era cuando le decía, él decía, está haciendo mucho, mucho calor. ¿Es por el gobierno? Dice, no, Guille, es por el verano. El pobre todavía no sabe repartir las culpas. Y cuando dice, pero ¿cómo se sostiene el gobierno? Pero ¿cómo se sostiene el gobierno? Es que no lo puedo entender. Pasan dos tanquetas del ejército y dice ella, ahí va un frasco de vitaminas. Entonces, digamos, a él le tocó la dictadura de Onganía, ¿no? Aquí no le tocó la dictadura de Onganía, que era como el preludio de lo que iba a ser la gran dictadura de Videla, y que tampoco fue ninguna canción, pues no llegó a los niveles que llegó la otra porque el cordobazo la bajó, pero estaba ahí de frente. Entonces, Mafalda es un personaje político, crítico, global y a la vez en un cuestionamiento profundo de la cotidianidad, de lo anodino, de lo precario y de lo sublime, de su familia y de la clase media a la que pertenece. Entonces, alrededor de ella se articula todo un mundo, porque es desde la mirada de Mafalda donde nosotros estamos viendo la historia de la Argentina. Y la vemos en la playa, y la vemos en la escuela, y la vemos en la plaza, cuando los niños salían a la plaza. Y alrededor de ella hay una serie de personajes que son arquetípicos. Por eso es que va a ser tan importante la obra de Quino, porque va a entender el concepto arquetípico de muchísimos de los personajes que podemos ver en cada una de nuestras sociedades. Entonces va a tener estos personajes como Miguelito, que es fantástico porque Miguelito es un personaje de una individualidad y de una singularidad suya, completamente propia. Hay un día que no puede salir a la plaza porque está pedante. Y así amaneció pedante él. Entonces los amigos le dicen, oye, no, Miguelito, nosotros somos tus amigos. De todas maneras, estamos contigo aunque estés pedante. Entonces vamos a jugar a la plaza. Y él dice, para codearse conmigo. ¿Creen que no me doy cuenta? Entonces, este personaje que un día dice, un día no me voy a lavar los dientes, ni me voy a peinar, ni me voy a bañar, ni voy a hacer ninguna de esas cosas, un día voy a hacer un Miguelazo. Entonces, este personaje es un personaje construido de una individualidad singular, que es Miguelito. Hay otro personaje que sí siempre está fuera de lugar, que es Felipito. Felipito es un personaje culposo. Nunca terminó de hacer nada de lo que le tocaba hacer. Nunca hizo los deberes, nunca entendió la clase. Entonces dice, yo aquí jugando, cuando debería estar haciendo mis deberes, ¿no me da culpa? Y entonces se contesta, ¿cómo no me da? Nunca termina uno de conocerse. Entonces, este personaje existencialmente en fuera de lugar, que nunca logra completar nada de lo que le toca, que siempre está, ese sí que le falta 5 para el peso, como diríamos los colombianos, porque Felipito nunca logra tener ninguna cosa cuando toca como toca, y siempre está en ese entredicho del deber ser y lo que quiere hacer y lo que es, que no tiene nada que ver con el deber ser. Entonces es un personaje que también es muy atractivo porque es un personaje de todo aquello que deberíamos estar haciendo y no hacemos según lo que nosotros creemos que es un deber ser. Entonces, o sea, sus personajes son profundos, existenciales, políticos, pero están mostrados en forma de niños. Son una parranda de niños que van a jugar a la plaza y a través de estos niños va a generar un universo de una complejidad y de una enorme manera de mostrarnos. El otro es Manolito. Manolito es el hijo de un comerciante y Manolito no piensa sino el billete. Y Manolito es malo en el colegio, solamente sabe sumar y es trucho. O sea, ellos siempre hacen rebajas y ofertas con comida que ya está pasada. Todo el tiempo trata de hacer sutiles engaños a los demás para conseguir dinero, pero a la vez le dicen que es bestia al pobre Manolito, siempre le dicen que es bestia y él lo que es un muchacho tratando de pasárselas de vivo, tratando de ser un avión, pero es que solamente piensa en dinero, como su papá, que es exactamente igual a él y que todo el tiempo trabaja en el almacén Don Manolo,
Y a la vez este pelado es un pelado explotado, porque todo el tiempo está trabajando en la tienda de su papá y todo el tiempo está haciendo mandados y tampoco puede terminar de ser niño porque está condicionado para un esquema económico que le dé alguna garantía de estabilidad a esta clase media que siempre está al borde de la precariedad. Entonces, estos personajes también está Libertad, que es una aparición tardía. Libertad es mucho más radical. Libertad sí es definitivamente anarquista. Y ella sí cuestiona todo de una manera aún más brutal que la de Mafalda. Y hay un personaje muy bien jalado que es Susanita. Susanita representa todos los prejuicios y los miedos de la clase media. Susanita tiene como única aspiración casarse con un hombre que sea médico y ojalá huérfano para no tener que lidiar con la suegra y tener hijitos y ser felices. Susanita hace test con las amigas y quiere organizar test para hacer exquisitas onces para poder recolectar dinero para comprar esos potajes terribles que comen los pobres y dárselos de caridad. Susanita dice que a la hora de cuando le hablan de una destrucción termonuclear, porque son tiempos de la Guerra Fría, dice, uy, no, una destrucción termonuclear de todo el planeta, qué asco, quién sabe quién le tocará a uno de compañera de masacre. Susanita todo el tiempo ve el mundo a través de los prejuicios, a través del clasismo, a través, o sea, ella es un compendio de prejuicios y sigue siendo un personaje en todo caso adorable. Mafalda la quiere y es amiga de ella, pero representa el kit de los prejuicios de la clase media y de todos sus miedos. Entonces Susanita no tiene ningún otro plan distinto al de casarse, que la sostengan y tener hijitos. Entonces ella todo el tiempo está pensando en eso. Y estos personajes, junto con Guille, que todo lo cuestiona, que pasa por debajo de una cortina y no se peina porque piensa que pincha las ideas, van a empezar a crear una crítica a la dictadura, a la inequidad, a la desigualdad en la sociedad argentina, a los problemas de la educación, a los padres, ¿no? La mamá es un personaje que ella simplemente es una ama de casa y Mafalda ve en el rol de la mamá un permanente elemento de opresión y de una persona que no puede escoger su vida. Y todo el tiempo le dice que ella es brutal, ¿no? Le dice que se va a graduar, que se va a convertir en una doctora, que va a ir a la universidad para llegar a tener una vida en la que no se vuelva una mediocre como vos. Le dice a la mamá, o sea, eso es muy duro, la manera como ella trata a la mamá y le dice, bueno, y papá trabajando muy duro. Y Mafalda en el colegio estudiando muy duro. Y Guille la mira, le dice, ¿y nosotros piolas? Es decir, tú y yo no hacemos nada. Entonces, es una crítica al rol de la mujer en esa época. Es una crítica a este padre que siempre tiene deudas y que trata de explicarle un mundo a Mafalda que para él resulta sumamente difícil también de explicar, porque para él entender todas las desigualdades y explicárselas a Mafalda y esos pequeños triunfos que tiene, como puede haber podido comprar un carro y poder salir a pasear a la playa con el carro, lo que se vuelve una cosa verdaderamente aspiracional y única porque le cuesta un trabajo increíble, porque nada de lo que él posee es de ninguna manera algo que está a su alcance, sino que le implica un esfuerzo sobrehumano para tener una vida medianamente digna en una sociedad que no le da ese tipo de dignidades a la gente. Entonces, esto es una protesta sobre la situación de la clase media en América Latina, hecha con todos los hierros y hecha con todas las voces y hecha desde todos los ángulos, a partir de la historia de unos niños que en su vida cotidiana van narrando quiénes son y de dónde vienen y todo el tema político de la sociedad en la que viven. Es una genialidad tan grande la de Quino, que Mafalda termina narrándonos a todos, termina describiéndonos a todos, termina representándonos a todos, porque la vida que ella tiene es la vida que tenemos, y es la vida de cómo se trata la clase media en estos países donde nunca llegaron los estados benefactores, donde nunca se puede garantizar nada para nadie, donde todo puede desaparecer. O sea,
esa situación de permanente zozobra que significa la economía de la clase media en sociedades donde la desigualdad es tan brutal, donde la pobreza es tan clara, donde la riqueza es tan concentrada, donde todo es tan excesivo y donde los contrastes son tan grandes, es lo que representa la tira cómica de Mafalda. Y el haber logrado llevar eso al dibujo, a la historieta y a la viñeta, es lo que hace de Quino un tipo completamente genial. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Pero sus personajes no son caricaturas, sus personajes no son estereotipos, sus personajes son arquetipos. Me explico la diferencia. Un estereotipo es una cosa tan supremamente caricaturesca, tan, digamos, tan panfletaria, que podría llegar a parecer demasiado evidente. Sus personajes no lo son. Sus personajes son arquetípicos, es decir, representan la condición humana e histórica de nosotros en América Latina. Y es esa sutileza entre lo afectivo, lo hermoso, lo emocional, lo bonito y lo políticamente fuerte, lo que hace de Mafalda un personaje tan adorable y tan querido para todos nosotros. Porque no es panfletaria, sino que realmente nos representa a todos, y su idea del mundo y del mundo como personaje es algo que va a hacer que nosotros nos veamos en Mafalda, sentadita ella ahora como una estatua en Buenos Aires, representando a toda la Argentina, que tiene la genialidad de Lelutier y tanto. O sea, el humor de ellos es una cosa que verdaderamente debería ser patrimonio no solo de la Argentina, sino de América Latina, porque hay gente pa' ingeniosa, ¿sí? Entonces, qué cultura tan capaz de reírse de sí misma y al hacerlo de nosotros. Ellos saben narrarse a un nivel tal que en la especificidad de su cultura se universalizan y nos describen a todos. Y eso siempre es algo por lo cual se les debe agradecer muchísimo a los argentinos, que sepan representarnos a todos nosotros contando sus particulares historias. Mafalda en la playa, en esas playas de Mar de Plata, atestadas donde no se puede caminar. Sí, la burla a todas las profesiones, la burla al arribismo. Por ejemplo, una vez el papá está conversando con otro señor en la playa y está en vestido de baño. Le dice: ¿y usted qué profesión tiene? Y el otro se para en un pedestal y lo mira desde 4 metros más arriba y le dice: médico. Es que en vestido de baño todos nos vemos iguales. Y entonces, todo el tiempo él está satirizando el tema del arribismo. Mafalda mira el mar, y al mirar el mar mira el universo y se pregunta qué está haciendo la gente al otro lado del mar y cómo viven y cómo piensan las personas al otro lado del mar. Hay una parte de los argentinos que es tremendamente cosmopolita, por lo que ellos son el resultado de tantas migraciones. Y el hecho de que haya habido tanta migración allá y el hecho de que vengan de tantas raíces, de tantos pueblos, les da una mirada cosmopolita que los conecta con diversas partes del mundo. Ese también es el mundo de Mafalda. Es lo más cosmopolita de esa sociedad, que es la mezcla de muchas culturas. También ella entiende eso a través del personaje del mundo y a través de la mirada del mar. Mafalda tiene una mirada mucho más allá de lo evidente, mucho más allá de lo doméstico, mucho más allá de lo puntual. Mafalda tiene una mirada holística del universo que lo describe a través de una sátira cotidiana, de su manera de poder entender el mundo. Detesta la sopa, es una de las características particulares de Mafalda, que siempre está tratando de no tomarse la sopa y siempre le están tratando de embutir una sopa. Hay un problema con la sopa allá, porque también en Lelutier hay problemas con el hombre de la bolsa. Entonces, el tema de las sopas allá es complejo. Y Mafalda se caracteriza por su fobia a la sopa. No deja de ser una niña.
no deja de ser una niña que es hija y que es hermana y que es amiga. Nunca pierde su carácter infantil, pero su mirada del universo es absolutamente adulta y su mirada del mundo es absolutamente global. Eso logra con esta chiquita que anda por ahí, por las plazas y por las calles de Buenos Aires y que nos ha hecho tan felices durante tanto tiempo, porque han sido muchas generaciones. Además, ¿cómo será esto de maravilloso? Que Mafalda realmente empieza a publicarse en el 63 en Mundo Quino, ya en el 64 es donde aparece en el semanario Primera Plana, y Mafalda deja de escribirse en 1973. Y sin embargo, en ese tiempo, Mafalda constituyó y constituye un universo para narrar y entender América Latina. Él muere Quino, pero Mafalda hace rato él había dejado de escribir y hace rato Mafalda existe y está entre nosotros permanentemente, que sea esta la oportunidad para los que la hemos querido volver a repasar sus maravillosos chistes, los que apenas la conocen, entrar en el universo de Mafalda. Y después ella va a llegar a conseguirse en ebook, y ya cuando se empieza a conseguir en ebook, ya la podemos ver desde muchas otras partes, que no sea simplemente el cuadernillo físico en que se han hecho todas las historias de las tiras cómicas. Entonces, esta es una oportunidad para entrarse en ese universo maravilloso y ver todas esas declaraciones existenciales que hace Miguelito, que es un personaje en la búsqueda de su propia identidad, pero a partir de una genuina interacción con su propio ego. Mientras que Felipe siempre está tratando de alcanzar un deber ser que nunca logra llegar a ser, porque él es todo lo contrario de lo que le toca hacer. Entonces por eso cada uno de estos personajes nos trae una gran cantidad de maravillas. A Mafalda le gustan los Beatles, siempre los amó. Eso es importante decirlo, porque ese amor tan grande que llegó a tener Quino por los Beatles, cómo los hizo tan entrañable como fueron y han sido para todos nosotros, es parte de lo que nos identifica con Mafalda. Importante no despedirlo sin reconocer su amor a los Beatles y como siempre le rindió una cantidad de homenajes a través de sus múltiples viñetas. Y esa es, digamos, una de las partes más fundamentales de Quino, que es todo lo que ha sido Mafalda. Pero Quino no solamente es Mafalda, Quino también es el humor. Y el humor de Quino es de una finura y de una dureza y de una ternura. Digamos, hay unas historias que son emblemáticas, ¿no? Como la de este hombre con una gabardina que está mirando a todas partes, parecería que lo siguen en un mundo totalmente cuadrado, en unas calles totalmente cuadradas, en unos apartamentos cuadrados, entra a su casa cuadrada, se mete en el fondo de una habitación cuadrada, cierra la puerta cuadrada, mira que nadie lo haya seguido, que nadie lo esté observando y saca un compás para hacer círculos. O sea, es así de ingenioso este hombre. Sí, o sea, con esto nos lo ha dicho todo, ¿no? El paciente que va para la sala de cirugía y encuentra un letrero que dice errare humanum est. O sea, miren ustedes a ver qué puede pasar ahí. Todo el humor con los médicos tiene, de los tiernos, por ejemplo, se levanta un hombre que se levanta por la mañana y escucha el sonido del despertador. Rin, después se queda mirando y escucha el sonido de la crema dental lavándose los dientes. Chiqui, chiqui, chiqui. Después sale de su casa y escucha el sonido del automóvil. Rrrrun. Entra a la oficina y escucha el sonido de la llave al entrar. Clic. Y cuando entra es el hombre que está dibujando los sonidos en las historietas. Entonces es el que hace el pum, el blam, el clap, todo lo que significa la representación de los sonidos en el humor gráfico. O sea, la genialidad de Quino es que nos traduce a un universo gráfico de líneas y de personajes, todo el contenido del mundo.
Y es tan original. Hay otra que es emblemática. Uno podría narrar mil historias. Hay una que es emblemática y es cuando entra una señora y llega la persona que trabaja en el servicio doméstico y ordena toda la casa. Y de pronto se da cuenta que algo quedó desordenado. Y se da cuenta que el cuadro enorme del Guernica que está en la sala está desordenado y ordena el Guernica. Es decir, vuelve a meter a todos los personajes al caballo en el garaje, todo, y eso, la idea de ordenar el Guernica, este cuadro de Picasso que quiso representar el horror de la manera como un pueblo vasco fue borrado del mapa por 3 tipos de bombardeos en un día de mercado, tras bombas incendiarias y explosivas, y no quedó en pie sino su árbol, y cuya indignidad e ignominia para el mundo fue pintada genialmente por Pablo Picasso en un cuadro de un tamaño descomunal que nos retrata el rostro del horror y la barbarie. Y llega esta señora y lo organiza. Y lo deja totalmente organizado, todo juiciosito, todo ordenadito. O sea, tiene una manera de concebir el universo. Sí, estas historias de un estadio lleno de gente, una cola gigantesca y un señor tratando de buscar la llave para abrir la puerta del estadio. O la otra también, una cola enorme de gente, pero de cuadras y cuadras por una cabina telefónica. Y el hombre de la cabina telefónica está enseñándole a uno que está pintando la cuadra donde él está. Le está describiendo las ventanas, le está describiendo las puertas, le está describiendo los lugares y toda esa cuadra esperando a que él termine la llamada telefónica. Es un mundo análogo, es un mundo de cabinas telefónicas, es un mundo anterior al Internet. Entonces, pero es un mundo que él describe de una manera totalmente maravillosa y a través del derecho al disenso, a través de las relaciones. Otra de 2 viejitos que le dice él: Raquel, discúlpame, ¿tú eras mi esposa, mi prima, mi hermana o qué? Y eran 2 viejitos ya, digamos, que llevan 200 años juntos, ya ni se acuerdan qué son lo que son. Toda la historia de la vejez, la historia de la infancia, la historia de los restaurantes, toda la serie que tiene de los restaurantes y las historias con los meseros, todas las series que tiene absolutamente políticas sobre el tema del poder y el tema de los hombres millonarios que todo el tiempo están oprimiendo la lucha de clases. En el humor de Quino es absolutamente clara y tiene una gran cantidad profusa de historias de humor de Quino alrededor de cómo los opresores se mantienen en el poder por encima de los oprimidos, y tiene una manera de pintar a los señores ricos y a las señoras ricas, de pintar su vulgaridad, su banalidad y su derroche frente a la gran cantidad de masa desposeída que por la riqueza de ellos vive en las que vive. Eso lo hace sin ningún panfleto, lo hace sin ninguna, digamos, sin ninguna caricatura, lo hace con toda seriedad y con toda ternura. Por ejemplo, en la escena de La Quimera del Oro, donde en una genial interpretación Charlie Chaplin termina comiéndose los zapatos del hambre tan terrible que tiene. Entonces la película se presenta en un teatro que tiene 3 niveles. Entonces los de platea, los de la clase alta, están absolutamente muertos de la risa de ver cómo Charlie Chaplin se come los zapatos y los cordoncitos. Los de la clase media están preocupados de ver cómo Charlie Chaplin se come los zapatos. Y los de arriba están antojados de un par de zapatos para comerse. O sea, eso, de ese tamaño, es el humor de Quino. Suena muy extraño poder hablar en podcast de cosas que son gráficas, narrarles historietas, pero es que es tan impresionante el humor de Quino que se puede narrar hasta contado, pero usted lo ve y todo le queda increíblemente claro. Otra manera de hablar de las formas de pensar también es un niño que está en un mundo cuadriculado, donde todos son cuadros, donde todos son cuadrados, donde todos son rectángulos, y
el papá le está pegando una regañada muy grande porque el niño anda pintando círculos concéntricos y anda pintando espirales. Entonces la idea del derecho a disentir, el derecho a pensar distinto, la idea del derecho a ser uno mismo, a pensarse de otra manera, es parte del humor de Quino. El humor de Quino es profuso. O sea, hay muchísimo, 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 porque se publicaron cantidades, cantidades de historias. Cuando volvió la democracia, ya hace rato, Mafalda no había escrito, pero cuando va a volver la democracia a la Argentina, después de toda la época de la dictadura, Mafalda le manda una felicitación a Alfonsín. Quino tuvo que exilarse, evidentemente con un humor así de bravo y así de político, pues él no pudo pasar en la Argentina los años de la dictadura porque no pudo pasarlo nadie. Entonces, durante 1976 a 1982 hubo una dictadura en la Argentina donde desaparecieron a 30.000 personas, donde persiguieron a todas las personas que estaban en el arte. Tuvo que salir Mercedes Sosa, tuvo que salir Piero, tuvo que salir León Gieco, tuvieron que salir todos los cantantes folclóricos que cantaban la música de protesta. Y en toda esa colada de gente que tiene que salir de la Argentina, también tiene que salir Quino, porque su humor no resistía la censura de la dictadura en ese tiempo. Todas estas historias de círculos y de cuadrados son representaciones de lo que significa la censura en tiempos de dictadura. Entonces, pues a él como a todos les tocó. El único que se quedó fue Charly García, haciendo un rock tan supremamente sofisticado que la dictadura no sospechara de las cosas que él decía, y sin embargo decía: la censura no existe, mi amor, la censura no existe, la censura no existe, no, la censura no, así decía. Entonces, los únicos que van a poder resistir son los rockeros, y no todos, durante este periodo tan supremamente difícil y oscuro de la historia de la Argentina, y ahí le tocó un exilio a Quino duro, como a todos los demás. Y él siguió siendo humor, pero ya lo va a hacer en España, lo va a hacer en Europa, porque no va a poder vivir en la Argentina durante esos años, pero en esos años es cuando va a crear sus historias más increíbles. Es un tiempo de un pensamiento crítico y de una sátira. Roberto Fontana Rosa le estaba haciendo una entrevista a Galtieri en esa época. Galtieri, que era en ese momento el presidente de la Junta Militar cuando la Guerra de las Malvinas. Entonces hay un momento en que Galtieri le dice: estoy totalmente de acuerdo con usted. Y dice: sí, yo también, pero lo que pasa es que yo soy un humorista, en cambio usted es el presidente de este país. Entonces, estos personajes, o sea, Quino es la genialidad, pero es parte de un entorno cultural brillantísimo, porque Roberto Fontana Rosa tenía un personaje muy áspero, que es Buggy el Aceitoso, que es un mercenario, que anda por el mundo asesorando guerras, y que es un personaje brutal y que cuenta historias terribles. Entonces, una vez cuando se lo van a meter en la guerra del Líbano, le empiezan a hacer toda la diferente descripción entre los sunitas, los chiitas, los drusos, los armenios. Está muy complicada esa guerra, eso está muy intelectual. A mí díganme, aquí a quién hay que dispararle, y eso es todo lo que yo necesito saber. Entonces, es un momento en que la Argentina está produciendo un pensamiento crítico absolutamente brillante, y lo está produciendo en el humor de Lelutier, en las caricaturas de Roberto Fontana Rosa, en todo el humor de Quino, en Mafalda, en la música folclórica. Es un tiempo de una conciencia que va a ser buena parte de lo que significa ser latinoamericano y de lo que va a crear esta identidad que todos reconocemos y en la cual nos reconocemos. De ese tiempo, de esa historia, de esa universalidad, más allá de las circunstancias históricas que él tuvo que vivir o de la política que le tocó, Quino es un hombre que trasciende su tiempo y trasciende su época. Su personaje de Mafalda sigue siendo tan vigente hoy como lo era en 1963 cuando empezó a publicarse. Esto no es una buena noticia necesariamente, porque es que significa que las cosas no han cambiado tanto como para que las injusticias y las críticas que él haga ya no tengan vigencia. O sea, no es tan buena noticia, pero el asunto es que si usted lee a Mafalda,
Usted entiende todo lo que está pasando ahí y cuáles son las soluciones que tiene, aunque el mundo hoy sea digital y hayamos tenido una revolución tecnológica del tamaño de la que estamos teniendo. Y si usted lee el humor de Quino, ahí se va a enterar de todo lo que significa el derecho a disentir, a pensar, a envejecer, a cenar, todo lo humano, porque es que es un cuadro de todas las actividades humanas. El humor de Quino es muy diverso. Pasa desde los aspectos profundamente políticos hasta los aspectos más cotidianos y más pequeños de la vida. Entonces es todo un tratado sobre la sabiduría, sobre la amistad, sobre la vejez, sobre la juventud, sobre el sexo, sobre el amor, sobre las relaciones. Todo esto se puede encontrar en el humor de Quino. Es atravesar toda la variedad de la naturaleza humana, mostrada a través de estos cuadros que son completamente emblemáticos y claros. De un solo golpe de vista uno puede entender el universo cuando ve un cuadro del humor de Quino. Una genialidad de estas que nos acompañó por tanto tiempo, que nos dio tanto amor y tanta claridad sobre quiénes somos y dónde estamos, es la que nos dejó esta semana. Y por eso todos sentimos como nuestro la muerte de Quino, porque de todos nosotros es, y todos nosotros nos hemos reconocido en todo lo que él hizo. Entonces, por eso, hoy hicimos un especial a Joaquín Salvador Lavado Quino para agradecerle profundamente todo lo que hizo por nosotros en sus personajes de Mafalda, en sus viñetas, en sus historias, en las historias de los vendedores que llegan a venderle cosas a Mafalda y ella les tira la puerta en la cara y el vendedor dice, ¿y ahora qué hago yo con esta estúpida sonrisa aquí parado? Sí, no, o sea, es la ironía, es la burla a todo lo que se da por sentado. Precisamente la genialidad de su humor es eso, tomar las cosas más cotidianas y las cosas a las que estamos más acostumbrados y darles un giro que las haga críticas, que las haga perspicaces o que las haga tiernas o que las haga amorosas. Todo eso es capaz de hacerlo un hombre con un lápiz y eso le convierte en un genio de nuestro continente. Y es a él al que estamos despidiendo con todo el amor y el agradecimiento hoy, un especial a Joaquín Salvador Lavado. Historias. Tuvimos que pasar una noche en Buenos Aires porque se murió nuestro querido Quino y ya la próxima semana tomamos ese famoso vuelo que ya les he anunciado varias veces de Helsinki a Reykjavik para llegar a las mismas 3 de la tarde y llegar nosotros en avión a donde llegaron los vikingos. Uno de ellos, Floque, cuando consideró que su sociedad lo había expulsado del todo y se hizo a las aguas una vez más, sin saber si quedaba nada más allá, y con los cuervos de la leyenda, vio que había una tierra donde era tan maravillosa que él creyó haber llegado directamente a Asgard, a la morada de los dioses. Entonces, allá, en esta Islandia que ellos vieron como Asgard, vamos a continuar y a terminar nuestro viaje por la península escandinava, habiendo hecho una parada en Buenos Aires, para despedir a Quino con todo nuestro amor. Entonces, desde los espacios de Mafalda y su relación con el mundo, de Felipito y los deberes sin hacer, del pobre padre de Mafalda siempre preocupado por las deudas que no alcanza a pagar, de la madre que hubiera querido otro destino distinto al que le tocó, de Miguelito y su individualidad y su búsqueda de una identidad profunda, de Manolito y su ánimo empresarial, de Mafalda en la plaza y Libertad con su radicalidad, y el humor de Quino desde todas las diferentes instancias de lo humano, lo político, lo sentimental y lo cotidiano que este hombre con un solo lápiz logró crear para darnos a entender el universo y nuestra propia cultura. En la narración, Diana Uribe. Para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea, y adiós y un abrazo a Quino. Quiero recordarles que en la página dianauribe.fm pueden encontrar las notas y la playlist de las canciones que mencionamos durante el episodio.
para que la escuchen, para que la disfruten, para que se la soden. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Daniel Moreno Franco. Fue grabado en Los Gatos Estudio, editado y musicalizado por Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.